Acabo de memorizar las citas más importantes de este libro con número de página. Los símbolos de la prehistoria de Raquel Lacalle Rodríguez es el resumen de una tesis doctoral, o sea, un resumen de 400 páginas y feria. Está genial, habla sobre el origen de todas las religiones y todo lo que dice tiene sentido, que embonan las cosas tanto que me convenció completamente. En la página 425, ya en las conclusiones, dice que la idea general que tenían de la religión primordial, la religión primera de la humanidad, que se tenga registro del Paleolítico por las obras de arte y demás que ella examinó, es que había una deidad materna que todo la abarca. Esta deidad materna, sus hijos son el sol y la luna, y toda la vida viene de la diosa madre y volveremos todos a ella después. También el carácter cíclico de los astros prefigura y planta en toda la humanidad la idea de la reencarnación y de la vida después de la muerte, porque descarta la idea de Jung de que tengamos algo genético que nos imponga unas ciertas estructuras de pensamiento. También descarta la idea de Levi Strauss de que haya algo así como una gramática universal del lenguaje, que hubiera una gramática universal de los mitos o algo así. Lo descarta todo eso y dice que lo único que puede haber, lo único que es posible es la transmisión cultural, y que por medio de esa transmisión cultural es natural que los mitos a veces cambien de significado y se transformen en variaciones diferentes. Entonces la idea que ella encuentra como el núcleo o el origen de todas las concepciones religiosas es las estrellas, porque en todo el mundo lo único que hay común son los astros, el sol, la luna, los planetas y demás. Y el hecho de la observación de que cada vez que los astros se acomodan de ciertas maneras, entonces notan que comienza el invierno. Cuando los astros se acomodan de otra forma, notan que comienza el verano, que comienzan luego las épocas de lluvia, que a partir de 9 veces el ciclo de la luna nace un bebé. Entonces, de todas esas observaciones, los antiguos sacaron la conclusión de que si coinciden tanto las estrellas con los cambios de la naturaleza, entonces debe ser que los astros provocan esos cambios en la naturaleza. Eso a día de hoy muchos siguen creyéndolo de alguna manera. Entonces, esto es lo que halló como el origen de todas las ideas religiosas, y que al principio, dice, serían junto la ciencia. En la página 313 dice que la ciencia y la religión nacieron juntas, y a mí se me hace que deberían seguir siendo así. La ciencia al principio pues era la observación. En ese tiempo pues no coincidía tal cual como... Y es que el problema de la ciencia es que generalmente se dice a la ligera que hay el método científico, pero la verdad es que no. La verdad es que hay muchos métodos diferentes, que no es lo mismo. Por ejemplo, no todas las ciencias tienen los mismos métodos. Entonces, otro asunto. El asunto es que ¿qué es un método? ¿Qué es la ciencia? Es un tema de debate muy, muy complejo. Y no coinciden los diferentes conceptos de ciencia que ha habido a lo largo de la historia, pero en todo caso siempre se ha tenido la idea de buscar el conocimiento, de buscar la verdad y eso. Pues eso ya estaba desde hace muchísimo, y esa búsqueda del conocimiento provocó, pues por las observaciones, una serie de creencias estructuradas que venían de esas observaciones científicas en la época del Paleolítico. Y ese conjunto de creencias, de conocimientos adquiridos y teorías que nacían de la observación de las estrellas, se convirtieron en una religión. Entonces dice en la página 313 que la religión y la ciencia nacieron juntas, y que la religión era la forma objetiva de ver y percibir el mundo a partir de las observaciones científicas que se hacían. O sea, la ciencia y la religión eran dos caras de la misma moneda en la época. Luego también hay otra parte en la que dice que ciencia, arte y religión. Es en la página 295. Dice que la ciencia
el arte y la religión estaban estrechamente unidas, porque los que hacían obras de arte en esos tiempos, las pinturas rupestres y demás, lo que pintaban era relativo al ritual de los chamanes, y que todo esto venía de una clase sacerdotal que eran los chamanes. Estos eran la clase exclusiva del saber, eso lo dice en la página 214. Eran la clase exclusiva del saber, de manera que la religión era una misma cosa que la ciencia, nada más que pues, otro aspecto diferente, pero era lo mismo. Y luego también, bueno, dice también, por ejemplo, en la página 117, que dado que la diosa madre, pues es la diosa madre, o sea, es mujer, esa tiene características andróginas, pero la diosa madre es mujer, o al menos siempre se la pinta como mujer. Y es que también he leído en otras partes de otros libros de prehistoria que todas partes donde escarban lo suficiente se encuentran siempre estatuillas más femeninas antes que masculinas. Y los dioses varones solo comienzan a aparecer después como complementos de la diosa como amantes o hijos. Entonces, la idea es que las mujeres expresaban esa misma divinidad y esa misma magia en el hecho de quedar embarazadas, de dar a luz y de tener la menstruación. Cuando tenían la menstruación, lo vinculaban con los eclipses de luna, como cuando la luna se vuelve de sangre. Entonces se imaginaban que las mujeres al menstruar estaban mostrando su poder mágico, su poder divino de poder crear vida. Y es que también todo esto de que la diosa madre, la tierra, sale de ella las plantas, en invierno, después del invierno salen los animales que habían invernado, y luego igual que en latín la palabra semen significa semilla, entonces todo esto la misma lógica, metes una semilla, sale un bebé, metes una semilla, sale una planta. Entonces todo esto daba la impresión de que estaban parados encima de una mujer gigante, de que los árboles eran cabellos de la diosa y que las montañas eran sus pechos, entonces, y que los ríos podrían ser sus venas, los lagos, no sé, su boca o algo así. Entonces todo esto les daba la impresión de que las mujeres tenían algo divino, y entonces se organizaban como una sociedad matriarcal, no en el sentido de que gobernaran las mujeres, sino en el sentido de que el poder se transmitía de manera hereditaria por línea materna. No podía un hombre obtener poder a no ser que lo obtuviera a través de una mujer, casándose con ella. Y dice que los rituales de iniciación chamánica incluían el casarse con la mujer que les daría el poder de convertirse en chamanes, porque solo había de dos: o nacías con el poder de un chamán, o te lo daba una divinidad, y eso pues a través de casarte con una mujer. Entonces así era el asunto. Y es que también he leído en otra parte, en otro libro, que en la isla de Knossos registro pues de que el trono en el que se sentaban los reyes no era para el rey, sino que era para la diosa que se sentaba allí, y el rey que venía a hincarse delante de ella y pedirle su consejo. Entonces así era el asunto. Está bien interesante todo esto. Y es que todas las cosas que pone, por ejemplo, también pone en la página 432 que había dos clases sociales, bueno, dos roles sociales principales: el de sacerdote o chamán y el de guerrero, simbolizados por la serpiente, el sacerdote, y el guerrero o el rey guerrero por el hacha. Entonces está bien interesante cómo estos dos roles sociales al principio, dice, estaban unidos en uno solo: el chamán guerrero, que sería también un pluviomago, o sea, un mago de la lluvia, quería llover, y así. Pero después se dividieron en dos roles, y estos dos roles se dividieron poco a poco en muchos más. Pero al principio eran esos: los reyes, que eran la clase guerrera, y los sacerdotes, que eran la clase de los chamanes. Luego, el vínculo de la serpiente, y es que es un símbolo bien interesante la serpiente. Dice que las serpientes, parte de ello está también en la página 425,
La serpiente era el asunto de que pues la serpiente se mueve así, similar a como parece que se mueve el agua, similar a como dibujaríamos el viento. Entonces la serpiente está vinculada al aire, está vinculada al agua, el agua está vinculada a la vida, porque muchas mitologías, casi la mayoría, tienen la idea de que al principio había un caos primordial que siempre coincide con ser húmedo. Eso también está en el Corpus Hermeticum, está con los griegos, está con los mexicas, está con un montón de mitologías diferentes. También está en la Biblia y Dios creó el mundo y luego el mundo devino en caos y vacío y el Espíritu de Dios se revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y así pues, entonces esto se vincula a la serpiente con su cambio de piel a la renovación de la naturaleza, a como después del invierno sigue después otra vez la vida, que parece que todo se acaba y vuelve a surgir, igual que el sol sale, se oculta y vuelve a nacer, y así de la misma manera todo va reviviendo una y otra vez, volviendo a la vida una y otra vez. Entonces todo esto se vinculaba con la serpiente, y la clase, el rol social o la clase social que estudiaba esto, los ciclos, era la clase sacerdotal, la de los chamanes. Y una cosa bien interesante es que en la página 207 dice que los chamanes coinciden mucho, según un estudio de Eliade, que experimentaban sensaciones de descuartizamiento. O sea que durante su trance, durante su proceso iniciático, al consumir alguna sustancia o quizás al natural, experimentaban la sensación de ser decapitados principalmente, y también de perder partes del cuerpo, y también en la renovación posterior de sus órganos internos, en el ascenso al cielo, y allá en el cielo hablar con los dioses o con los espíritus, y a veces también en vez de ir al cielo se van al inframundo y allí hablan con los muertos. Entonces en estas coincidencias de experiencias a mí se me hizo bien interesante, porque estas cosas, estas sensaciones de destrucción interna son muchas cosas que he leído mucho en las obras de Melanie Klein.